Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo y hoy vamos a estar hablando sobre el sorteo de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional 2022. ¿Cómo quedaron los equipos conformados luego de esas selecciones? ¿Quiénes fueron los novatos escogidos durante este sorteo de este año? De eso se van a enterar aquí. Y vamos a comenzar rapidito hablando sobre los Gigantes de Carolina, equipo que tuvo las primeras dos selecciones del sorteo de nuevo ingreso, y estas fueron Trevon Waiters y George Condit. Waiters, jugador armador, 5'10" de estatura, viene de tener promedio de 14.7 puntos, 2.5 rebotes, 6.8 asistencias, 40.7% de campo, 34% de 3 puntos y 65% del área de las tiradas libres. Esta temporada en la G League también ha pisado lo que es la NBA con los Boston Celtics, que no se le ha dado la oportunidad de establecerse como jugador en la NBA. Sí es un jugador que puede aportar desde el día 1 con cualquier equipo en el BCN y ser un jugador de impacto, o al menos eso es lo que se espera, que sea un gran armador, un armador muy ofensivo, un armador que sea de impacto inmediato para la figura de los Gigantes de Carolina. En ese segundo turno, George Condit, centro de 6'10" de estatura, sumamente joven, tiene promedio de 4 puntos, 3.5 rebotes, 56% de campo y 63% del tiro libre en las 4 temporadas que lleva jugando con Iowa State en la NCAA División 1. Condit, todos lo vimos en nuestra selección nacional, vimos lo que puede hacer, sabemos que es un jugador que puede impactar en el baloncesto superior nacional, ser un centro que domine en nuestro baloncesto, y todavía le falta muchísimo por desarrollar. Con estas dos selecciones, los Gigantes de Carolina cuadraron a su armador regular y posiblemente a su centro regular. Incluso podría ser un jugador que venga del banco si acaso y cuadrar esa rotación de hombres grandes de los Gigantes de Carolina. En el octavo turno de esa primera ronda también escogieron a Jesús Cruz, escolta de 6'5" de estatura, promedio de 9.4 puntos, 3.9 rebotes, 1.4 asistencias, 42% de campo, 27% de 3 puntos y 69.9% del área de las tiradas libres en 5 temporadas con Fairfield en la NCAA División 1. En segunda ronda, los Gigantes escogieron a Monty Scott, alero de 6'5" de estatura, promedio de 11.5 puntos, 2.7 rebotes, 1.8 asistencias, 40% de campo, 32% de 3 puntos y 68% del tiro libre en 5 temporadas en la NCAA División 1. Y su último pick del draft fue el número 26, que escogieron a Logan Santiago, armador, un combo guard de 6'1", que tiene promedio de 9 puntos, 2.6 rebotes, 2.6 asistencias, 39.6% de campo, 31.7% de 3 puntos y 79% de las tiradas libres con American International en la NCAA División 2. De esta manera quedó el equipo conformado hasta el momento, luego de las selecciones del sorteo de nuevo ingreso. Como armadores, el equipo tiene a Trevon Waiters, Chavas Napier, Logan Santiago y Jonathan García. Sabemos que Chavas Napier le pertenece a este equipo, pero todavía no se ha anunciado un acuerdo oficial. Con Waiters sí, ya se anunció un acuerdo que tan pronto termine en la G League se estará presentando a jugar aquí con los Gigantes de Carolina en el BCN. Los escoltas serán Jesús Cruz y Dinero Mercurius. Los aleros hasta el momento son Monty Scott, Alejandro Bimbo Carmona y Derek Reese. Los ala pivots, Julián Torres, Xavier Zambrana y José Guitián. Y el pivot hasta el momento lo será George Condit. A este equipo todavía le falta el anuncio de los 2 refuerzos. Con esos 2 refuerzos, este equipo cuadraría y de qué manera para poder competir en esta temporada. Si logran traer a Chavas Napier, juntarlo con Trevon Waiters, este equipo va a dar mucho de qué hablar, pero para analizar a los equipos en general y más profundamente, hay que esperar a que ya estén las firmas de refuerzos y esté más cerca un poco la temporada. Pero un equipo que sin duda hizo tremendas selecciones, escogió lo que necesitaban, escogió a Waiters y a Logan Santiago, que son armadores, escogió
a Jesús Cruz, que es un escolta. Este equipo le hacía falta, solamente tenían a Dinero Mercurius. Escogió un alero como Monty Scott para unirlo con Bimbo Carmona y Derrick Reese. Scott, que quizás pueda jugar también en algunos momentos dados con Derrick Reese en cancha. Son dos jugadores altos. Esto lo unimos a George Condit, que entonces este jugador joven que sabe lo que puede dar, pero que puede venir del banco y también puede ayudarte viniendo en el cuadro regular y así tú jugar con uno de los refuerzos, buscar dónde realmente te hace falta, quizás un escolta, ya que tienes a Dinero Mercurius, que es un buen jugador, pero es un jugador que normalmente viene del banco. Y por otro lado, Jesús Cruz, que es un novato empezando en la liga, así que quizás por allí puede irte a traer uno de los refuerzos. Por otro lado, un centro, un jugador de la pintura, puede ser un delantero, que sea alto, que se complemente bien entonces con Condit, o un centro natural. Puede hacer mucho juego con este equipo de los Gigantes de Carolina. Seguramente George Condit estará en el cuadro regular. Habrá un refuerzo junto a él. Tendrá entonces a Julián Torres, a Gutián, Zambrana, a Bimbo. Derrick Reese debe estar entonces en el cuadro regular como ese alero del equipo. Trevon Waiters sin duda será el armador. Si llegara Chavas Napier, podrías usar a Chavas con Waiters juntos en el cuadro regular. Si no, tendría un sustituto de lujo trayendo a Trevon Waiters del banco. Por otro lado, como ya mencioné, trae un refuerzo de escolta y ahí entonces cuadra el equipo. De esta manera es que queda conformado. Yo creo que fueron excelentes selecciones la de los Gigantes de Carolina en este sorteo de nuevo ingreso 2022, cubriendo los huecos que tenía este equipo y con jugadores que pueden ser estelares, así que les resuelven de inmediato para esta venidera temporada. Del segundo equipo que vamos a estar hablando son los Atléticos de San Germán, equipo que escogió en primera ronda en su turno número 3 al escolta Eric Ayala, jugador escolta 6'5 de estatura, 11.5 puntos, 3.6 rebotes, 2.2 asistencias, 40% de campo, 33.7% de 3 puntos y 75.7% del tiro libre en 4 temporadas jugadas con Maryland en la División 1 de la NCAA. Y en segunda ronda, en el turno 18, escogió a Gore Bainerberg González, que es un forward, un jugador a la pivot de 6'7 de estatura, que tiene promedio de 8.6 puntos, 5 rebotes, 55% de campo y 72% del área del tiro libre con American International en la División 1 de la NCAA. San Germán, con esta selección, queda de esta manera. Armadores, Nate Mason, TJ Fernández, Javier Quiñones, J.R. Lynch. En escoltas, Eric Ayala y Kenneth Santos. En aleros, José Moni Rodríguez, Onsi Branch, que es un alero, pero también puede jugar de delantero. En los ala pivots o delanteros, Luis Peracoco Hernández, Gore Bainerberg y Pedro Villamán. Y como pivots, a Jorge Brian Díaz e Isaiah Fontaine. Recordemos que queda un refuerzo todavía por anunciar de los Atléticos de San Germán. Se espera que sea Paris Bass, pero todavía están esperando por la decisión de este jugador. En cuanto a las selecciones de los Atléticos, excelentes selecciones. Empezando por Eli Ayala, 6'5 de estatura, escolta. Este equipo no tenía escolta, así que con esto resuelven muchísimo los Atléticos de San Germán. Un jugador versátil, puede jugar de la 1 a la 3, un jugador anotador, defiende bien, encaja mucho en el estilo de juego de Di Casiano, de ser un jugador atlético, rápido, que corra muy bien la cancha, que pueda anotar el canasto largo, pero también puede ir por tierra. Junto a los jugadores que tiene San Germán, era el mejor que caía en el sistema de juego de Di Casiano y para el equipo que tiene los Atléticos, que están buscando jugadores sumamente versátiles en todas las posiciones. Eric Ayala debe ser otro jugador de impacto en nuestra liga, un jugador que ayuda a los Atléticos de San Germán, que va a tener muchos minutos de juego desde su llegada. Va a ser un jugador que va a tener muchos minutos, que Di Casiano estoy seguro que le va a dar la confianza, porque es un 6'5 de estatura y esto hace de San Germán un equipo sumamente alto en su cuadro regular, a excepción de su armador. De la posición 2 a la posición 5 van a ser jugadores sobre los 6'5 de estatura, todos ellos. Eric Ayala, Moni Rodríguez, en el caso de jugadores como Jorge Brian Díaz, Gorby Neighbor, Luis Peracoco Hernández, que está en los 6'6 por allí,
Son jugadores bastante altos, fuertes, que San Germán va a ser un equipo alto en el cuadro regular, pero también va a ser un equipo bien atlético, un equipo que va a correr muchísimo. Venable González, un jugador de 6'7" de estatura, un ala pivot, un jugador que viene a jugar esa posición de delantero, donde solamente se tenía a Luis Pelacoco Hernández y a Pedro Villamán. Es un jugador que solidifica esta rotación de hombres grandes de los Atléticos de San Germán, y es un jugador que también debe ayudar desde su llegada, que venga del banco a tener muy buenos minutos y que pueda, junto a Luis Pelacoco Hernández, Pedro Villamán e Isaiah Fontaine, que son esos jugadores de la pintura que van a venir del banco, hacer de San Germán un equipo que tenga profundidad en el banquillo. Yo creo que esa fue la misión de los Atléticos de San Germán para esta temporada, en el cambio que hicieron con Gary, ahora con la adquisición de estos novatos, es buscando profundidad en el banquillo de los Atléticos de San Germán. Tienes a Nate Mason y a TJ Fernández como armadores, ambos pueden ser regulares, puedes traer a TJ del banco y sería un lujo para los Atléticos traerlo del banco, los puedes usar a los dos juntos y bajar a Mason a hacer escolta. Puedes darle la posición de escolta regular a Eric Ayala, entonces jugar con Nate Mason, Ayala, Moni, refuerzo, que posiblemente sea Paris Vaz y Jorge Brian Díaz. Tienes a Moni Rodríguez y Onsi Branch. Obviamente Moni va a ser cuadro regular. Onsi Branch puede ser cuadro regular jugando de delantero también. Es un jugador que lo ha hecho bien viniendo del banco, lo ha hecho bien en el cuadro. Puede bajar el balón, puede jugar múltiples posiciones, puede defender múltiples posiciones. En la posición de ala pivot tiene a Luis Pelacoco Hernández, que es otro jugador que puede jugar de 4, puede también jugar de centro, aunque es pequeño, pero va muy bien al rebote. Así que San Germán con múltiples opciones y con profundidad en ese banquillo para traer jugadores que mantengan el nivel de juego. Tiene a Kenneth Santos también, que es un jugador en desarrollo. Así que San Germán, un equipo que está buscando solidificar su banquillo, que es lo que por las pasadas temporadas le ha hecho mucho daño cuando entran a postemporada, o incluso, como la pasada temporada sucedió, en la misma temporada, luego de sufrir lesiones de jugadores importantes, no tenían quien en el banco saliera a llenar esos zapatos de esos jugadores. Ahora San Germán se está moviendo hacia eso y escogieron excelente en este draft basado a las necesidades que tenía este equipo de los Atléticos. El cuarto turno lo tuvieron los Grises de Humacao, escogieron a Alexander Capos, centro de 6'10" de estatura, promedio de 9.6 puntos, 4.3 rebotes, 58% de campo, 41.9% de 3 puntos y 80% del tiro libre. Viene de jugar en la División 2 de la Liga Griega. En el turno 2 escogieron a Cristian Negrón, 6'6" de estatura, delantero, promedio de 12.2 puntos, 8 rebotes, 1.1 asistencia, 62.7% de campo, 33% de 3 puntos y 61.6% del área de las tiradas libres en 3 temporadas jugadas con Grand Bailey State en la NCAA División 2. Así que los Grises se fueron en esa primera ronda por 2 jugadores de la pintura, un centro en Capos, un delantero en Cristian Negrón, pero en segunda ronda se fueron por un combo guard. Y es que en el turno número 17 escogieron a Darion Spotsville, un jugador de 6'4" de estatura, con promedio de 5.3 puntos, asistencias, 3 rebotes, 46.9% de campo, 27% del área de los 3 puntos y 58% del área del tiro libre con Eastern Athletics. Este equipo quedó de la siguiente manera luego de las elecciones. Tienen de armadores a Luis Rivera, Víctor Caratini, Darion Spotsville, Carmelo Betancourt y Javier Rivera. Como escoltas, Guy Berardo, Jorge Matos y Anthony Campo. Como aleros, Terry Larrier y Melvin Millet. Como ala pivots o delanteros, Daniel Amigo y Cristian Negrón. Y como pivots, como centros, a Timash Parker, Ricky Sánchez, Alexander Capos y Luis Colón. Así queda conformado este equipo. Siguen teniendo una rotación muy buena de hombres grandes en la zona de la pintura. Ahora le añaden a Capos, le añaden a Negrón, junto con Amigo, Parker y Sánchez. En la posición de armador, pues le añade a un combo guard como los Spotsville, que lo puede usar entonces de escolta también y llenar esos huecos. Yo entiendo
que en donde sí fallaron un poco fue en buscar un alero en este draft. ¿Por qué? Porque solamente tienen a Larier y a Milet. Armadores tienen bastantes, tienen a Rivera, tienen a Caratini, Guy Velardo puede ser armador, Jorge Matos también por momentos lo puede hacer, tiene a Anthony Cambo, que es un combo guard también, a Carmelo Betancourt, Javier Rivera, que son jugadores en desarrollo que los tiene allí. Quizás irte por un alero que pueda darle minutos de calidad viniendo del banco para descansar a Terry Larier pudo haber sido una mejor selección, porque también ya en esa rotación de hombres grandes ya tenías una muy buena rotación. Quizás no escoger a Spotsville en segunda ronda e irte a buscar un jugador de la posición de alero pudo haber sido una mejor selección, pero tampoco fueron malísimas selecciones. Si vienen a jugar, son jugadores que pueden ayudar mucho al equipo, especialmente Capos y Negrón, que Capos ya viene de jugar en Grecia, aunque sea División 2, liga profesional, y ya tiene esa experiencia, un centro de CD, un centro bastante alto. El equipo de los Grises de Humacao se ve con buenas piezas jóvenes de cara al futuro. Próximo equipo son los Brujos de Guayama. En primera ronda escogieron a Alfonso Plomer, armador de 6'1 de estatura, que tiene promedio de 12.7 puntos, 1.9 rebotes, 44.8% de campo, 40.9% de 3 puntos y 84% del tiro libre, jugando para Illinois y Utah en la NCAA División 1. En el sexto turno, los Brujos de Guayama escogieron a Alex Morales, jugador de 6'6 de estatura, con promedio de 16 puntos, 6.9 rebotes, 3.6 asistencias, 46.4% de campo, 35% de 3 puntos y 72% del área de las tiradas libres en 3 temporadas jugadas con Wagner en la NCAA División 1. En la segunda ronda, este equipo escogió a Jordan Arroyo, jugador de 6'7 de estatura, que viene de jugar con Nuevo México en la División 1 de la NCAA. Y en el turno 24 escogieron a David Moya, armador, que tiene promedio de 17 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 53% de campo, 38.8% de 3 puntos y 66.7% del área de las tiradas libres, con Newcastle University en la NBL, la división 1 de esta liga en Inglaterra. En la tercera ronda escogieron a Ángel Oquendo, armador de 6'2", y en la cuarta ronda escogieron a Caleb Figueroa, alero de 6'5", que está participando en la liga puertorriqueña de baloncesto. Este equipo entonces queda de la siguiente manera. En armadores, Jordan Howard, Denis Clemente, Alfonso Plomer, David Moya, Ángel Oquendo y Marcus Filiao. En escoltas, Lance Tejada y Javarillosia. En aleros, Alexander Franklin, Alex Morales, Chris Ortiz y Caleb Figueroa. En ala pivots, Tyler Davis. Y en pivots, Cleon Penn. A este equipo también le faltan los 2 refuerzos por anunciar y quedan cuadrados. Tienen a muy buenos jugadores como armadores. Si vienen a jugar, esto es uno de los mejores equipos del baloncesto supernacional en cuanto a talento, con Jordan Howard cuando regrese, con Denis Clemente, que ya llegó a un acuerdo con ellos, Alfonso Plomer, que sabemos de su talento, David Moya, un jugador que puede ser muy bueno viniendo del banco, tienes a Lance Tejada y Javarillosia, que son 2 jugadores que te pueden hacer el trabajo viniendo del banco en anotaciones, específicamente Tejada. En cuanto a los aleros, tienes a Alexander Franklin, a Morales, a Ortiz y Caleb Figueroa. Podríamos ver en algún momento a Chris Ortiz, Alexander Franklin y Alex Morales juntos en cancha, los 3 al mismo tiempo, en un equipo sumamente alto y veloz, muy atlético. Si logran traer a Tyler Davis, que ya se ha hablado de que están en negociaciones con él desde hace mucho tiempo, es un jugador de mucho impacto en la liga, que va a ser sumamente importante. Pero si no, este equipo pues va a sufrir mucho. Este equipo depende de la llegada de estos novatos que puedan venir a jugar, porque si no, Jordan Howard está en el exterior, va a llegar tarde posiblemente, tiene solamente a Denis Clemente y a Marcus Filio como armadores, junto a Lance Tejada y Javarillosia, que no es una mala rotación, pero tanto Lance como Javari han demostrado ser jugadores que son muy buenos viniendo del banco, pero no son jugadores determinantes. Alexander Franklin
y Gris Ortiz no se pueden quedar solos en esas posiciones de alero y delantero, porque a este equipo también le pasó mucha factura el no tener un banco profundo en lo que fueron las series de playoffs, las series de postemporada. Pero hasta el momento eso es lo que hay, un equipo que tiene un reto y es lograr traer a todos estos nombres a participar durante esta temporada para tener opciones reales de competir dentro de los mejores 4 equipos de nuestra liga. El próximo equipo del que vamos a estar hablando son los Cariduros de Fajardo. En el turno séptimo de la primera ronda, en el turno número 7, escogieron a Manny Camper, jugador de 6'7 de estatura, delantero, promedio de 6.9 puntos, 7 rebotes, 1.3 asistencias, 46% de campo, 20.7% de 3 puntos y 60.7% del área de las tiradas libres en esta temporada en la G-League. Y en la segunda ronda escogieron a Eric Ortiz, alero de 6'6 de estatura, que ha jugado sub-20 aquí en Puerto Rico. Así que este equipo queda de la siguiente manera. En armadores, Alex Abreu, KJ Maura e Iván Gandía. En escoltas, John Holland y Guillermo Díaz. En aleros, Emi Andújar, Eric Ortiz, Leandro Allende y Juan Ramón Rivas. En delanteros, Manny Camper, Ángel Junito Álamo, Víctor Ruth y Jeffrey Burgos. Y en centros, Chris Brady y Arnaldo Toro. Otro equipo que depende mucho de que Manny Camper específicamente venga a jugar, de que Arnaldo Toro venga a jugar y puedan llenar el vacío de esos jugadores que se fueron, como Gilberto Clavel y como Jonathan Rodríguez. Son jugadores importantes de este equipo y esta temporada van a necesitar mucho, específicamente de Manny Camper, para que llene ese espacio que dejó Gilberto Clavel en ese equipo de los Cariduros de Fajardo. Una muy buena selección. Yo creo que hasta el momento los equipos que hemos visto, a excepción de Humacao, que quizás pudo haber escogido un alero para llenar esas necesidades que tienen, hasta el momento la mayoría de los equipos han escogido jugadores que llenan esas necesidades para la siguiente temporada que está por comenzar. Los Cariduros se fueron por 2 jugadores que pueden jugar 3 y 4, que son las debilidades de este equipo hasta el momento, porque no puedes depender de un Ángel Álamo, que es un veterano que te puede dar buenos minutos, pero en el futuro, ¿qué? Entonces, Víctor Ruth es un gran tirador, pero no es un jugador dominante en la pintura, así que con estas selecciones puede llevar a Víctor Ruth en muchos momentos dados a jugar fuera de la pintura, a jugar como alero, y eso le causaría muchos problemas a los equipos en el baloncesto superior nacional. Bien pensadas las selecciones de los Cariduros de Fajardo para esta venidera temporada. Manny Camper puede ser un jugador regular en esta liga, puede ser un jugador que venga del banco, y Eric Ortiz es un proyecto a desarrollar para el futuro. Son 6'6 de estatura, alero, jugador de aquí, que nunca está de más tener un jugador así para desarrollar de cara al futuro. Los Indios de Mayagüez son el siguiente equipo del que vamos a estar hablando, y es que los Indios escogieron en el turno número 9 de esa primera ronda a Jordan Cintrón, delantero de 6'8 de estatura, con promedio de 6 puntos, 4.5 rebotes, 50.7% de campo, 31.9% de 3 puntos y 67% del tiro libre en 5 temporadas jugadas entre Longwood y Niagara en la NCAA División 1. En segunda ronda, los Indios escogieron a Diego Romero, centro de 6'10 de estatura, con promedio de 13.5 puntos, 7.5 rebotes, 1.9 asistencias, 45% de campo y 40% del área de los 3 puntos, con los Changos de Naranjito aquí, mi gente, en Puerto Rico, en la liga puertorriqueña. Y luego de estas selecciones, este equipo queda conformado de la siguiente manera. En los armadores, Jermaine Bishop, Cristian Pizarro y Dwight Buicks, que es su refuerzo. En escoltas, Jason Page, Lorenzo Jenkins y Marcus Barham. En aleros, Justin Reyes, Jared Ruiz y Adrián Ocasio. En delanteros, Jordan Cintrón, Enrique Ramos y Mersan Basabe. Y en pivots, Diego Romero, Isaiah Manderson y Jimmy Hilton Castillo. A este equipo todavía le falta un refuerzo por anunciar. Buenas selecciones pensando en jugadores de esas posiciones de la pintura, que ha sido normalmente los jugadores que ha traído los Indios de Mayagüez como refuerzo. Y estos nativos pueden reforzar aún más esa posición
y no tener entonces que traer a 2 refuerzos, uno centro y uno delantero, sino que pueda jugar con esa posibilidad de dónde me hace falta el refuerzo para entonces traerlo, ya que Ángel Matías partió y Justin Reyes todavía no ha anunciado que llega desde el primer día. Quizás podríamos ver a un refuerzo escolta alero llegar a los Indios de Mayagüez luego de estas elecciones, si es que estos novatos vienen a jugar desde esta temporada. Son muy buenos proyectos, 2 jugadores de la pintura. En el caso de Lancintron, puede encajar muy bien en el estilo de juego, y en el caso de Diego Romero, es un jugador que ya conoce a Xavier Aponte en las categorías menores. Así que otras selecciones que fueron de acuerdo a las necesidades que quería llenar el equipo de los Indios de Mayagüez. En el caso de los Leones de Ponce, estos escogieron en el turno número 10 a Yoyo Walker, armador de 6'1 de estatura, promedio de 11.7 puntos, 1.8 rebotes, 4.5 asistencias, 41% de campo, 33.9% de 3 puntos y 69% del tiro libre, jugando en la Superliga de Macedonia. Cuando los Leones escogieron a este jugador, no me hizo sentido. No entendía que iban a ir por un jugador de la pintura, ya que solamente tienen a Carlos Yao López como nativo en esa posición ahora mismo. Y obviamente tú siempre vas a buscar reforzarte con nativos en las posiciones donde te hacen falta. Esto no fue así, pero esto no fue así. Los Leones de Ponce escogieron a un armador que ya tienen jugadores en esas posiciones, y sí hacía sentido el hecho de que escogieran a Yoyo Walker por la situación de Giorgi Pacheco. Está bien todo hasta allí. Hace sentido. Quizás pues viene a llenar ese espacio que Giorgi Pacheco va a dejar. Y entonces no le van a dar el espacio a Luis López. Fine. Pero luego, horas después de este sorteo, los Leones de Ponce cambian a este jugador a los Piratas de Quebradillas por un turno del año 2024. No hace para nada sentido el movimiento de los Leones de Ponce. Porque es un jugador que si ya lo escogiste, un jugador que sabemos que puede ayudar también, que puede ser de impacto en la liga de inmediato, entonces ¿por qué lo cambias por un turno, no del año que viene, del próximo año? Y refuerzas a unos Piratas de Quebradillas que le hacía mucha falta un jugador en esa posición. No sé qué está pasando en los Leones. No sé qué finalmente termine pasando con Giorgi Pacheco. Lo que ellos tienen que recordar es que no pueden cometer el mismo error que cometieron con la camada de Yesriel de Jesús, Mike Rosario, Chris Gastón y Carlos Emory, que todos terminaron saliendo del equipo de los Leones de Ponce y pasaron sus mejores momentos en otro lugar. Ahora, Yesriel de Jesús volvió como un jugador ya hecho completamente, un jugador que todos vimos lo que ha pasado en su carrera. Ahora Mike Rosario volvió buscando un segundo aire en su carrera, pero los demás, y Gastón y Emory, imagínense los 4 jugadores juntos ahora mismo con los Leones de Ponce. No pueden cometer el mismo error que cometieron en aquel entonces, que terminaron saliendo de esos novatos muy, muy rápido. Ahora le corresponde reestructurar con los jóvenes que tienen, mantenerlos, y recordar que Carlos Rivera esta podría ser su última temporada y tú te tienes que mover hacia eso. Buscarle el sustituto a Carlos Rivera, si no, vas a tener que sacrificar uno de tus jóvenes por una estrella para que puedas traer a un jugador que llene esos zapatos. El próximo equipo son los Mets de Guaynabo, quienes escogieron en el turno número 11 a Emanuel Maldonado con Bogart de 6'4 de estatura. En la segunda ronda escogieron a Alonso Ortiz, también con Bogart de 6'4 de estatura, que tiene promedio de 5.9 puntos, 36.5% de campo, 38.5% de 3 puntos y 63.6% del tiro libre, con el club CB Centro Madrid en la LEP Silver de España. En la tercera ronda escogieron a Jonathan Rosado, escolta de 6'5 de estatura, quien jugó sub-22 en Humacao. Con estas selecciones, el equipo de los Mets quedan de la siguiente manera: Jonathan Hahn, Kyle Viñales y Sayale Leblanc son sus armadores, Ticuán Rolón, Emanuel Maldonado, Jonathan Rosado y Alonso Ortiz son sus escoltas,
Tyler Polo, William Orozco y Lunis Rivera serán sus aleros. Tyler Polo y William Orozco son aleros delanteros, también pueden jugar de delanteros. En esa posición también está Renaldo Bachman, Kevin Jones y Jonathan Ocasio. No tienen pivots hasta el momento en propiedad, pero entendemos que por allí es que van los tiros para traer los refuerzos de los Mets de Guaynabo. Un equipo que trae estos jóvenes para intentar reforzar el banquillo, porque los jugadores titulares ya los tiene. Si logra traer a Keil Viñales, pues ya cuadraste en esa posición de armador. De escolta tiene a Tijuan Rolón, tiene a Tyler Polo y William Orozco, que son jugadores que vienen del banco a hacer el trabajo. Renaldo Bachman, Jonathan Ocasio y Kevin Jones son muy buenos para esa rotación de la pintura. Jonathan Ocasio puede ser regular, puede jugar de alero en algunas ocasiones también. Así que es un equipo que no fue que reforzó demasiado con estos escogidos de los novatos, pero tienen jugadores que puedan venir del banco y jugadores para desarrollar de cara al futuro. Sabemos que a este equipo le hacen falta jugadores, un equipo muy, muy finito y corto de personal. El próximo equipo son los Vaqueros de Bayamón, quienes escogieron en segunda y tercera ronda. En la segunda ronda escogieron a Ryan Pearson con el turno número 13 de esa ronda. Es un delantero de 6'6 de estatura, con promedio de 18 puntos, 6.5 rebotes, 2 asistencias, 52% de campo, 37% de 3 puntos y 80% del tiro libre con el club Abejas de León en México. Este pudiera ser el robo del sorteo, junto a los Piratas de Quebradillas que hicieron el cambio por Jojo Walker, y de eso vamos a hablar más adelante. Los Vaqueros de Bayamón escogen a Ryan Pearson. Este jugador ha jugado muy bien en las ligas donde ha jugado y está listo para aportar. Es un jugador que viene desde el principio, que viene a aportar y que solidifica esa rotación de los Vaqueros de Bayamón. En la tercera ronda escogieron a Giovanni Martínez. Es un delantero de 6'9 de estatura, con promedio de 10.9 puntos, 13 rebotes, 1.3 asistencias, 54% de campo, 28.6% de 3 puntos y 53.9% del tiro libre con el club El Rápido de la Unión en la Liga MB de El Salvador. Así que los Vaqueros de Bayamón se fueron por dos jugadores que ya son profesionales, dos jugadores de la zona de la pintura que pueden aportar desde el día 1 a este equipo de los Vaqueros. ¿Cómo quedó este equipo? En los armadores tienen a Ángel Rodríguez, Javier González y Cliff Durán. En los escoltas, Stephen Thompson, Javier Mojica, Brandon Davis y Sammy Mojica. En aleros, Benito Santiago y Ryan Pearson. En delanteros, Ismael Romero, Giovanni Martínez y Ángel Núñez. Y en pivots, Owen Pérez, Luis Quascut y Devin Williams. Con Ryan Pearson y Giovanni Martínez, los Vaqueros de Bayamón refuerzan y de qué manera esa zona de la pintura. Tienen a Giovanni Martínez, Ryan Pearson, tienen también a Quascut que da sus buenos minutos, Ángel Núñez. Es una excelente rotación y una rotación bastante alta. Tienes mucho para jugar, se queda el equipo alto, equipo rápido y equipo rebotero. Es un equipo mucho más completo ahora, luego de este draft, de lo que era en el pasado. Esperemos que puedan traer a estos dos jugadores, a Ryan Pearson y Giovanni Martínez, que son dos novatos que están listos, están ready para aportar a los Vaqueros de Bayamón. Pudieron haber robado a los Vaqueros en esta segunda y tercera ronda, de acuerdo a sus necesidades. Sorprende que un jugador como Pearson llegara hasta esa ronda, pero eso fue lo que sucedió. Los Vaqueros lo aprovecharon y solidificaron mucho más lo que es ese equipo que está en busca del campeonato. Luego de hablar de los Vaqueros, vamos a hablar entonces de los capitanes, y es que estos escogieron a Jeremy el Jet Agosto, armador de 5'11 de estatura, que tiene promedio de 24 puntos, 6.8 rebotes, 8.8 asistencias, 49% de campo y 27% de 3 puntos con los Capitalinos de San Juan en la Liga Puertorriqueña, equipo que solamente ha perdido en una sola ocasión en 3 temporadas. En la tercera ronda escogieron a Richard Hanga, un escolta de 6'3 de estatura que juega primera categoría aquí en Puerto Rico. Luego de estas selecciones, este equipo queda conformado de la siguiente manera: Walter Hodge, Joseph Soto, Jeremy Agosto y Brian Vázquez son sus armadores. Richard Hanga, Raymond Cintrón, Víctor Liz y Joven Villegas son sus escoltas.
David Huertas, que es un escoltalero, Jonathan Rodríguez y Nathaniel Butler están en esa posición. Y al pivots serían Chris Gastón, Devon Collier y Wilfredo Rodríguez. Como centros, Gustavo Ayón y Chinemelu Elonu. Este equipo está completo, listo y preparado para comenzar la temporada del Baloncesto Superior Nacional 2022. Escogieron un armador como Jeremy Agosto y una escolta como Richard Hanga, que son jugadores para desarrollar de cara al futuro, porque obviamente sabemos que este equipo está bastante congestionado de talento y estos jugadores van a poder nutrirse de estos veteranos y mejorar su estilo de juego de cara a lo que será el futuro de los Capitanes de Arecibo. Ahora pasando a los Cangrejeros de Santurce, estos escogieron en la segunda ronda a Will Martínez, jugador de 6'5 de estatura que tiene promedio de 10 puntos, 3.6 rebotes, 3 asistencias, 44.9% de campo, 26.6% de 3 puntos y 72.8% del tiro libre en 3 temporadas jugadas con Wagner en la NCAA División 1. Y también escogieron a Jermaine Miranda en el turno número 21, jugador de 6'3 de estatura que tiene promedio de 3 puntos, 1.7 rebotes, 60% de campo, 50% de 3 puntos y 87.5% del tiro libre en 2 temporadas jugadas en la NCAA División 1 y actualmente pertenece al equipo de los Mulos de Juncos en la liga puertorriqueña, jugador que también ha tenido múltiples apariciones en las selecciones nacionales de las ligas menores aquí en Puerto Rico. Así que el equipo queda conformado de la siguiente manera: José Juan Barea, Filiberto Rivera, Jermaine Miranda y Juan Pablo Piñeiro hasta el momento son los armadores. En los escoltas, Gian Clavel, Will Martínez e Isaac Sosa. En aleros, Ángel Matías. En delanteros, Gilberto Claver y Ramón Clemente. Y en centros, Darius Morales. A este equipo todavía le faltan los 2 refuerzos, pero este equipo escogió muy bien. Will Martínez es un jugador que viniendo detrás de Matías, de Clavel y Sosa, va a aprender muchísimo, puede aportar mucho en esa posición de alero. Jermaine Miranda, un jugador que lo hemos visto en las categorías menores, con nuestra selección nacional, es ese futuro de la posición de armador de los Cangrejeros de Santurce, y así es que lo tienen que ver, porque tanto Filiberto Rivera como José Juan Barea no van a estar por siempre en el equipo, están en las postrimerías de su carrera, en cualquier momento pueden anunciar su última temporada o su último partido jugado. Volvemos a lo mismo, de acuerdo a las necesidades, este equipo escogió muy bien de cara a la siguiente temporada, buscando jugadores jóvenes, ya que los necesitan porque tienen veteranos en ese equipo y necesitan traer juventud, pero pensando en las necesidades que ellos tienen, especialmente con la selección de Will Martínez. Es un jugador que llena mucho la necesidad de ellos en la posición de escolta y alero, ya que en el banco no tenían ese jugador que pudiera venir a solidificar esa rotación junto a Ángel Matías, Gian Clavel e Isaac Sosa. Ahora tienen 4 jugadores en esas posiciones de escolta y alero que deben aportar al equipo desde el inicio. En el caso de los Piratas de Quebradillas, estos escogieron en el turno 30 a Luis Enríquez, jugador delantero de 6'5 de estatura, con promedio de 22 puntos, 13.8 rebotes, 3.6 asistencias, 51% de campo y 34 de 3 puntos, con los Corsarios de Quebradillas en la liga puertorriqueña. Este jugador ya tiene también experiencia en Panamá y hicieron el cambio, como ya mencioné, cuando hablamos de los Leones de Ponce, para recibir a Yoyo Walker. Esto lo recibieron en cambio por un turno del año 2024 que se dieron a los Leones. Así que el equipo queda de la siguiente manera: Gary Brown, Willow Cruz y Yoyo Walker serán los armadores, Will Martínez, Bobby Harris, Hanif Chiran los escoltas. En la posición de aleros, Isaiah Piñeiro, Bebo Colón y Carlos Emory. En la posición de delanteros, Philip Wheeler, Luis Enríquez y Benjamín Colón. En la posición de centros, Thomas Robinson y Félix Rivera. Este equipo, de nuevo, de acuerdo a las necesidades y a lo que ya había cuando llegaron a ese turno 30 de la tercera ronda, que fue el turno que ellos tenían, pues escogieron a un jugador como Luis Enríquez. Ya ha tenido experiencia en Panamá, en Puerto Rico, en la liga puertorriqueña lo está haciendo excelente, y era un jugador que necesitaban en esa
rotaciones de delantero y alero, porque tú no sabes si viene Isaiah Piñeiro, tú no sabes si viene Philip Wheeler, todavía no lo han anunciado. En el caso de Jojo Walker, lo mismo. Tú no sabes si Gary Brown va a venir desde el día 1, pues ahí tienes un jugador que puede hacer el trabajo, un jugador novato que le puede dar la posición. Y si viene, pues entonces tienes a un Jojo Walker que va a venir del banco, que va a aprender de Gary Brown y se va a nutrir del estilo de juego de él. De acuerdo a las necesidades, este equipo escogió e hizo los movimientos que tenían que hacer. No es un equipo que del saque tú lo puedas poner como uno de los mejores equipos de la liga, porque para eso necesitas tener la seguridad de que tanto Gary Brown como Isaiah Piñeiro y Philip Wheeler van a venir desde el día 1. Si eso no sucede, es un equipo que obviamente va a sufrir, pero en el draft escogieron lo que tenían que escoger, especialmente Jojo Walker, que es el que podría ser el otro robo de este draft y sería de los Piratas de Quebradillas, luego de que los Leones de Ponce pues lo dieran solamente por un turno y no tuviese mucho sentido el movimiento que hicieron los selváticos. Los Piratas salieron de oro con Jojo Walker porque solamente tenían a Willow Cruz para venir del banco a sustituir a Gary Brown. Ahora con Jojo Walker tienen otro jugador en esa posición y un jugador al que si Gary Brown no llega, le pueden dar esa titularidad y esa confianza de que lo haga. Viene de jugar en la Liga de Macedonia, ya viene con una experiencia en lo que es una liga profesional. Todos los equipos escogieron súper bien. El caso de los Grises de Humacao sigue insistiendo que debieron ir por un jugador de la posición de alero en esa segunda ronda si había un jugador disponible, porque bastantes jugadores armadores y escoltas tienen, especialmente para desarrollar. En el caso de los Brujos de Guayama, si vienen todos los novatos que escogieron, junto a Tyrell Davis y lo que tienen ya confirmado, será tremendo equipo. Es una incógnita si estos jugadores van a venir o no. Ya vimos en el pasado que habían escogido a Tyrell Davis y Jan Claver en el sorteo de nuevo ingreso y ninguno de los dos ha venido constantemente a jugar. Clavel jugó muy pocos juegos con ellos, Tyler Davis nunca ha pisado la cancha, así que hay que estar pendiente a ver qué acuerdos ellos logran con estos novatos y si vienen a jugar o no. De eso depende su futuro del baloncesto supernacional durante esta temporada, pero hicieron excelentes elecciones. Los cariduros escogieron por necesidad y escogieron a Manny Camper, que es ese novato estrella para ellos, ese jugador en el que ellos están poniendo la esperanza de que llene esos zapatos que Gilberto Clavel dejó. En el caso de los indios, escogieron dos jugadores de cara al futuro, dos proyectos para hacer. En el caso de los leones, escogieron a Joe Walker para cambiarlo, ningún sentido racional en ese movimiento. Podían haber escogido un jugador de la pintura que los ayudara ahora, pero eso no fue así. En el caso de los Mets, escogieron jugadores novatos para desarrollar e intentar tener cuerpos que vengan del banco para darle descanso a sus regulares. Los Vaqueros de Bayamón, dos jugadores con ya experiencia en liga profesional, específicamente Ryan Person, un jugador que no debió llegar a segunda ronda, pero fue así y es un jugador que está listo para aportar. Los Capitanes de Arecibo escogieron jugadores para desarrollar, ya que tienen mucho talento en ese equipo. Los Cangrejeros de Santurce escogieron jugadores de cara al futuro en posiciones importantes, especialmente Will Martínez ayuda a cuadrar lo que son esas posiciones de escolta y alero. Esa rotación está bastante sólida con él. Y Germain Miranda, un armador de cara al futuro, sabiendo que José Juan Varela y Filiberto Rivera ya son veteranos en las postrimerías de su carrera. Los Piratas de Quebradilla, Luis Enríquez, jugador alero delantero, que si Philip Wheeler no llega va a tener tiempo de juego, y Jojo Walker, por si Gary Brown no viene, y si viene, tener un sustituto de lujo para él. Los Gigantes de Carolina y los Atléticos de San Germán escogieron lo que tenían que escoger. Los Gigantes, Trevon Waiters, George Condit, Jesús Cruz, Monty Scott y Logan Santiago, con esos 5 novatos, cuadran lo que es su equipo para la siguiente temporada, y es un equipo joven, pero con muchísimo talento, un talento de gran nivel, específicamente en Condit y Waiters. Cogieron un armador titular, un centro titular y jugadores que puedan aportar junto a los veteranos
que ya este equipo tiene. Consiguieron tener profundidad en el banquillo, que eso era algo que no tenían en el pasado. Y los Atléticos de San Germán escogieron el escolta que necesitaban, el jugador que encaja con su sistema de juego y un hombre grande para solidificar lo que es la pintura de los Atléticos de San Germán, llenando las necesidades que tenía este equipo, consiguiendo jugadores versátiles, que es lo que desde el principio han anunciado que es lo que están buscando. Los Grises de Humacao, jugadores grandes en esa primera ronda, un combo guard en esa segunda ronda. Sigo insistiendo, debieron escoger un alero, pero no fue así. Solidifica mucho más lo que es su rotación de hombres grandes con dos proyectos que son Alexander Capos y Cristian Negrón, pero son dos jugadores que deben aportar desde el inicio para este equipo de los Grises de Humacao. Todo esto dependerá de que los equipos logren traer a estos novatos para esta temporada. Sabemos que en muchas ocasiones estos novatos no llegan en mucho tiempo, otras veces vienen por muy poco tiempo y se van por contrato en el exterior. Como siempre, hay que ver si estos novatos vienen a jugar, si los equipos logran traerlos para que este impacto en los equipos que hemos estado mencionando durante todo este podcast se pueda ver reflejado. Si no, pues no vamos a poder ver el impacto que podrían tener estos jugadores en los equipos y hasta dónde pudieran haberlos llevado con su talento. Analizando y haciendo un pequeño resumen de este sorteo de nuevo ingreso del año 2022, la mayoría de los equipos escogieron por sus necesidades, escogieron lo que tenían que escoger para poder competir. Al menos uno de los novatos que escogieron son novatos de mucha, pero de mucha calidad que pueden aportar directamente desde el día 1. Pudiéramos estar a las puertas de uno de los mejores sorteos que ha visto el baloncesto superior nacional en los pasados años. Ahora solamente queda esperar a que estos equipos puedan traer los novatos, que puedan cumplir la proyección que ya se tiene sobre ellos y puedan convertirse en jugadores importantes para los equipos que representan y para nuestro baloncesto superior nacional. Hasta aquí lo que fue el sorteo de nuevo ingreso 2022 del baloncesto superior nacional. Recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales: Facebook, Anchor Radio, Spotify, Instagram y por aquí por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Esto fue Surtido Deportivo.